hoy día en la noche, aparte de ser amigo mío, así que cuidado con los comentarios, no, los digo en broma, Luis Eduardo Mora Riquelme. Es un capitán de fragata en situación de retiro con 28 años de servicio en la Armada de Chile. Es ingeniero naval, buzo especialista en salvataje y profesor militar en la especialidad de buceo, rescate y salvataje marítimo. Cuenta con posgrados de maestría en ciencias del medio ambiente, mención evaluación y prevención de riesgos industriales, y es magíster en oceanografía, mención física, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso en Chile. Es egresado del magíster en Ingeniería Industrial, mención Análisis de Operaciones. Posee postítulos de diplomado en Análisis Prospectivo Estratégico, diplomado en Gestión de Crisis y diplomado en Tsunamis. Tiene una vasta experiencia y cursos de especialización en los ámbitos de ingeniería, logística, marítimos y subacuático. Durante sus 5 últimos años en el servicio en la Armada de Chile, se desempeñó como subdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, jefe de servicio del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos de Chile, SNAM, y jefe de rescate y salvataje marítimo de la Armada de Chile. Representó a la Armada de Chile en las reuniones de trabajo del grupo de países de la NATO, la Submarine Escape and Rescue Working Group, entre el 2008 al 2015. A fines del año 2015 forma en Panamá la empresa marítima International Global Group y desde enero del 2016 es su director general. En el mismo mes se radica en Panamá. Desde mayo del 2017 asume como director regional de la sede de Panamá del Security College US. Desde octubre del 2017 integra en calidad de asesor científico el Comité Nacional de Tsunamis de Panamá. Desde octubre del 2018, a través de la International Global Group, es miembro de la Cámara Marítima de Panamá. En agosto del 2019 es designado por la UNESCO, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, como consultor nacional para Panamá para apoyar las labores del proyecto DIPECHO sobre tsunamis en Centroamérica. A fines del 2021, en forma asociada y abriendo una nueva unidad de negocio del grupo International Global Group, forma en Panamá la empresa de salvataje International Global Salvage. A contar del año 2024 se fusiona a la empresa chilena RSI Chile, ampliando sus capacidades, cambiando el nombre a RSI Panamá, del cual es socio director comercial. Con más de 27 años de experiencia como ingeniero naval y buzo de salvataje y más de 20 años liderando grupos de trabajo en los ámbitos de gestión de riesgos y operaciones marítimas. Cuenta con aptitudes, conocimiento, experiencia para constituirse como perito naval. Ya vimos ustedes que de acuerdo a su currículum, es ingeniero naval, buzo táctico, buzo rescate, salvataje, y es también especialista en control de crisis y emergencia y gestión de riesgos marítimos. También, ¿cierto?, la parte oceanográfica y tsunami. Tremendo invitado el día de hoy. Por lo tanto, vamos a conversar con él de temas relevantes e importantes para Chile. Don Luis Mora, ¿cómo está usted, estimado amigo? Bienvenido al canal. Arturo, es un honor poder estar acá hoy día contigo, compartiendo el canal. Gracias por indicar nuestra amistad. Efectivamente, un día que tú tomaste contacto conmigo por ahí por el año 2017, yo ya estaba en Panamá y desde ahí que hemos mantenido el contacto. Reconocer que te he ido siguiendo desde aquella fecha con actividades muy fuertes y amplias tuyas en el Security College, pero que también reconociendo que de un tiempo hasta esta fecha has hecho un gran trabajo y una gran labor
particularmente una mirada hacia Chile, una mirada a la región, pero particularmente hacia Chile, entendiendo el contexto que hoy día ya hace mucho tiempo está viviendo nuestro país y que, por supuesto, tú estás haciendo una labor no silenciosa, una labor con mucho bombo y platillo, pero muy interesante, poniendo siempre el centro al país, los valores, ¿no es cierto?, que siempre nos han caracterizado. Yo creo que eso es tremendo, así que te sigo siguiendo en esa ruta y creo que el trabajo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, va bastante bien encaminado, así que también mis felicitaciones. Quería solamente agradecerte por digamos, decir tanto, digamos, de parte de mi experiencia, pero agregar una sola cosa, digamos, que creo que es relevante. Hace poco tiempo se llevaron a cabo las elecciones del Colegio de Ingenieros de Chile y que en esta oportunidad me postulé, ¿no es cierto?, para ser consejero de la especialidad de Ingeniería Naval. Así que fui electo y soy parte como consejero del Colegio de Ingenieros de la especialidad de Ingeniero Naval, que somos un grupo ahí, con un presidente, por supuesto, y toda una constitución directiva, pero que decidí postularme y estar, y puedo decir que estoy, porque creo que también desde diferentes ámbitos de acción hay que estar en el país, ¿no es cierto? Yo estoy desde Panamá, siempre muy activo, pero siempre si uno puede estar en alguna institución, alguna organización que de alguna forma pueda colocar un valor agregado y poder poner nuestra posición respecto a cosas, creo que es importante. Así que eso lo agrego dentro de lo que tú habías mencionado. Claro que sí, no, y tremendo profesional en realidad para que la gente sepa que no necesariamente las personas que pasan por las escuelas matrices solamente se quedan, ¿cierto?, con la instrucción propia de la escuela, de su especialidad, y que posteriormente van ascendiendo porque pasa el tiempo, porque van tomando los cursos, ¿cierto? Y llegan al final de la carrera. El Luis aquí ha demostrado claramente con todos los cursos, los magíster, los posgrados de especialización que tiene, de que las personas, ¿cierto?, tienen la posibilidad de ir formándose académicamente cada vez más en los diferentes ámbitos de su interés. Tremendo profesional, pero aquí te voy a llevar de inmediato a una pregunta interesante y que a los chilenos nos ha causado, en dos ámbitos nos ha causado harto problema. Hay una noticia, ¿cierto?, que ya por todos es conocida, sobre el puerto de Chancay, en Perú. Chile, con tremendo, ¿cierto?, océano, uno de los más extensos quizás de los países del mundo, con tanto mar. Realmente, ¿por qué crees tú, Luis, que los chilenos como que han perdido la capacidad de ver al mar como un objetivo de poder, como un objetivo económico, como un objetivo militar y como un objetivo de desarrollo en realidad? Como que hemos abandonado, ¿cierto?, las actividades marinas, como que, no sé, veo que tenemos un par de puertos que están como medios extrañamente administrados. Tenemos problemas de seguridad donde se quejan, ¿cierto?, porque no existen los niveles de control necesarios. De hecho, se dice que de los puertos de Chile solamente el 3% de los containers que llegan a algunos son revisados y el resto pasa como si nada, pudiendo entrar cualquier cosa. Drogas, armas, ¿cierto?, personas, qué sé yo, dentro de los containers. Por otro lado, vemos que hemos perdido la capacidad a lo mejor de la gestión comercial, que podríamos haber tenido tremenda potencia con los países, cierto, asiáticos. Sin embargo, Perú calladito ha ido avanzando en dos aspectos, marítimo portuario y más encima ahora en la parte aeroespacial, con que la NASA, cierto, ha puesto los ojos en Perú para la construcción de una base interesante. Y nos miró Chile, ¿cierto?, con las bondades que tiene, con los observatorios que tenemos en Chile. De hecho, el año 2012, yo le explicaba a la gente del canal, perdimos un satélite que la NASA iba a regalar a Chile porque el representante de Chile, ni siquiera representante, una persona que envió la embajada de Chile a Nueva York en esa reunión, dijo que Chile no necesitaba ningún satélite.
sin tener ninguna atribución y, por supuesto, lo pidió Perú y se lo dieron a Perú, más 50 millones de dólares para capacitar a sus científicos. Chile, Chuquicamata, cobre, minas, ya, un país rico, ¿cierto?, en productos mineros, pero también con un tremendo mar, un tremendo territorio para lo que es agricultura y ganadería. ¿Qué onda con Chile? Chile es minero, es marítimo, la gente ha perdido como el norte, no sabe qué hacer. ¿Por qué estamos tan desenfocados, Luis? Son como varias preguntas y varias inquietudes al mismo tiempo, pero es como la inquietud que tenemos, ¿por qué hemos perdido el mar? Aquí, sigo insistiendo, fuimos una tremenda potencia, pero ahora como que nadie pesca, como que nadie, ¿cierto? Literalmente nadie pesca la pesca del mar. ¿O qué pasa ahí, Luis? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Ok, mira, me has hecho un conjunto de preguntas, Claro. abordando todo el contexto del mar y marítimo en general. Y creo que voy a partir por lo primero, porque a veces es bueno al final poder colocar cifras y valores y datos que finalmente, como dice el dicho, el dato mata el relato. Mira, yo creo que Chile definitivamente y comparativamente con el resto de los países de la región, Chile ha ido evolucionando positivamente en lo marítimo. Y yo siempre coloco en paralelo, digamos, la palabra conciencia. Quizás la conciencia es la que digo más atrás, pero la conciencia es tremenda. Tener conciencia de algo es tremendo, conciencia marítima. Pero Chile el año 70, y yo coloco como dato inicial el año 70, porque el año 70 Chile tenía una carrera en ciencias del mar en una universidad. Y hoy día, al año 2024, Chile tiene varias universidades con varias carreras de ciencias del mar, con maestría y con doctorado. Eso es insólito y es muy tremendo en un país marítimo. Y Chile también hoy día tiene, no uno, tiene varios centros de investigación distribuidos a lo largo de Chile. Chile tiempo atrás logró llegar a la fosa de Atacama, a los cerca de 8.000 metros de profundidad, con científicos chilenos y con investigación chilena. Chile tiene un tremendo desarrollo científico y de investigación que está haciendo en la Antártica, y todo eso ha sido una evolución, por supuesto, que se ha dado. La Marina, en este contexto, ha cumplido un rol cada vez creciendo y positivo, ¿no es cierto? Anteriormente, ¿no es cierto?, con una comunicación quizá o una política comunicacional no centrada, ¿no es cierto?, en que la comunidad sea informada, ¿no es cierto?, pero hoy día, ¿no es cierto?, muy abierta a estar permanentemente y en forma constante entregando la información de lo que hacen, no la Armada, sino que lo que hace la Armada en contribución a los intereses marítimos de Chile. Por lo tanto, definitivamente Chile ha avanzado mucho, y si lo comparamos incluso con los países de la región, tremendamente. O sea, y sigo en eso porque yo creo que después nos caemos en temas en la letra chica, digamos, ese es el punto. Del punto de vista de seguridad también, y hoy día gran parte de la responsabilidad la tiene la Armada de Chile a través de la Autoridad Marítima, ¿no es cierto?, y de la Policía Marítima, definitivamente, y cada vez que hay seminarios y hay actividad e invitan a personal de la Autoridad Marítima, se refleja y exponen cómo con tecnologías, ¿no es cierto?, cada vez más actualizadas, van estableciendo controles de cosas que por temas de seguridad requieren los puertos. Y en ese caso Chile sigue siendo un ejemplo ante los otros países de la región, que le van siguiendo la huella. Pero evidentemente esto es una evolución. Ahí tú pusiste como título acá Chile, país minero o país marítimo. Claro, porque Chile, digamos, en un contexto histórico, en un contexto de su desarrollo, sus leyes, en un contexto de su normativa, incluso previo a la Constitución de 1980, ha tenido toda una línea, y aquí hay estudios en Derecho que han hecho algunas universidades. Yo particularmente tomé mucho una que hizo la Universidad Católica del Paraíso en su tiempo, respecto a cómo explicar lo fuerte que ha sido la norma, ¿no es cierto?, para favorecer el desarrollo minero en Chile, y gracias, ¿no es cierto?, a los recursos mineros que tiene nuestro país. Y después la Constitución de 1980 lo favorece incluso aún más.
pero en el escenario marítimo esto ha sido un poquito más lento, ¿no es cierto?, un poquito más detrás de la normativa, cómo se ha ido desarrollando. Ha estado, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy en tema de discusión si es que debiese haber un ministerio del mar o no, o si el rol lo cumple adecuadamente la institución, en este caso la Armada. Hay diferentes opiniones, ¿no es cierto?, de especialistas muy connotados que tienen posiciones ambas diferentes, pero sin duda que esto es un avance, es un avance. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que nos caemos de repente en cosas chicas. Entonces, por ejemplo, o cosas que chicas en el contexto de que puedan ser de soluciones grandes y rápidas para Chile, pero que ahí no entrampamos. Los puertos de desarrollo portuario, el desarrollo portuario que es tremendo, y justamente obedece este tema, obedece al momento en que estamos viviendo, a que está a puerta ya de terminarse la construcción del megapuerto en Chancay, en Perú. Entonces la pregunta que se hace uno, ¿y por qué Perú hace este megapuerto y por qué no Chile? Digamos que se ha quedado en el tema de discusión, si es que el área de Valparaíso y el puerto de Valparaíso se va a desarrollar, o San Antonio, y por qué no San Antonio y por qué no Valparaíso, y ahí está, y ahí nos entrampamos. Pero yo creo que ahí yo me detengo un poco, porque yo le podría hacer la pregunta mucho acá, seguramente a los que nos pueden estar escuchando, y bueno, ¿y qué significa entonces el puerto de Shanghái para Chile? ¿Qué va a significar, digamos, en positivo o negativo, digamos, o qué impacto genera? Y yo en ese contexto me quedo con lo siguiente, y un poco, creo que aquí es un poco interesante hacer un poquito de academia. En general los puertos pueden tener diferentes definiciones, pero yo los defino o los agrupo en dos grandes grupos de puertos: los puertos que son de transbordo y los puertos que son domésticos o digamos de llegada y salida. Los puertos de llegada o salida, los puertos domésticos, son donde se construyen puertos en países donde las exportaciones y las importaciones llegan y salen de ese país. En este caso, Chile es un país de puertos domésticos, ¿ya? O sea, las exportaciones de Chile, ¿no es cierto?, van a salir de puertos chilenos y las importaciones deben llegar acá. Y en ese caso, digamos, Chile no tiene puertos de transbordo, a diferencia, por ejemplo, de Panamá, que es el gran conglomerado, ¿no es cierto?, en el hub logístico del ombligo del mundo, como decimos, que de movimiento nacional a través en forma marítima, si es que llega a un 5 o 6%, el resto todo es transbordo, ¿ya? Es decir, vienen buques de diferentes partes del mundo, llegan a un puerto, ya sea por el Atlántico o por el Pacífico, tienen que tener puertos con una capacidad logística tremenda, ¿no es cierto?, y tecnológica, de manera a ser capaces de desarmar los buques completos, volverlos a armar y mandarlos a otra parte del mundo, ¿ya? Y esa capacidad la tiene Panamá hace mucho tiempo instalada. Entonces, esa no es una actividad o una competencia que en el caso de Chile los puertos deban hacer. Y en el caso de Perú, yo por ahí anoté algunas distancias, digamos, porque para ser bastante preciso. Por ejemplo, Chancay está a 1.311 kilómetros de Arica, a 3.306 kilómetros de Valparaíso, a 3.364 de San Antonio, a 3.845 San Vicente y a 3.344 Santiago. ¿Por qué Santiago, a pesar que no es puerto? Porque es el destino final de la mayoría de las cosas que llegan a Chile, ¿ya? No algunas principales, por ejemplo, el tema minero, pero sí Santiago finalmente es el destino último final, más importante. Entonces, evidentemente ¿de qué saco que nos llegue alguna mercancía al puerto de Chancay, ¿no es cierto?, si finalmente tiene que llegar a Chile, ¿ya? Entonces, el puerto de Chancay efectivamente se transforma en este momento como el gran hub logístico, porque así está construido, esa es su mirada, ese es su propósito, ¿no es cierto?, de funcionamiento, como un gran hub logístico en la parte sur en el Pacífico Sur. Y por lo tanto, con esa característica es el aporte que va a hacer a la región. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué hace ese puerto instalado ahí con esa característica? Evidentemente que, por ejemplo, para el tráfico hacia Asia y particularmente hacia China, que es un gran mercado, ¿no es cierto?, y para Chile también, evidentemente que la ruta, ¿no es cierto?, y el tiempo se disminuyen respecto si Chile hiciese otra ruta, ¿no es cierto?, de navegación.
Pero ahí también yo coloco otro dato que tiene que ver con, digamos, la balanza o el intercambio comercial que tienen los países. Chile hoy día duplica, y un poquito más incluso, las exportaciones que Chile hace hacia China. Perú tiene alrededor de 15, un número como de 15 millones y fracción. Chile tiene un número de más de 30 y tantos mil. Por lo tanto, Chile tiene más del doble, ¿no es cierto?, de intercambio comercial respecto a Perú. Y por lo tanto, y por eso que Chile tiene hoy día líneas navieras que van directamente, salen desde Chile y llegan a China y viceversa, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado también, en términos de la ruta, para Chile, gran parte o un porcentaje importante de su tráfico marítimo lo hace a través del Canal de Panamá. Chile ha sido históricamente el tercer, cuarto usuario del Canal de Panamá, primero Estados Unidos, segundo China, tercero, cuarto y quinto siempre están entre Chile, Japón, México. Por lo tanto, para Chile el Canal de Panamá significa un lugar importante porque por ahí circulan las naves que van, ¿no es cierto?, con la mercadería que Chile exporta o pasan, ¿no es cierto?, para traer la mercadería a Chile. Así que en ese contexto, bajo esa mirada, siendo puertos de transbordo o puertos domésticos, Chancay no compite con los puertos chilenos, ¿ya? Entonces la mirada es otra, de mi punto de vista. Y Perú está, ahí hay una inversión de cercano a 3.500 millones de dólares, más o menos, con una proyección de que sean hacia 5.000 millones de dólares, porque definitivamente es un gran hub logístico. Entonces, y hay una inversión china, ¿no es cierto? Hay capitales chinos, hay una naviera china, ¿no es cierto?, con grandes inversiones. Por lo tanto, ellos están apostando además a la ruta de la seda, ¿no es cierto? La ruta de la seda que muchos han escuchado seguramente y que es la ruta, ¿no es cierto?, que se puede transitar desde Sudamérica, ¿no es cierto?, por todo el continente americano, ¿no es cierto?, hasta México. Y por lo tanto ahí China ha estado haciendo un tremendo esfuerzo y un gran avance en eso, y particularmente entonces con la instalación de este megapuerto en Perú, evidentemente que es un tremendo avance. Lo que podría pasar entonces, ¿qué hace Chile? Y ahí viene entonces la pregunta, o respondiendo un poco a la pregunta que tú me haces, ¿qué hace Chile? Chile no tiene que competir respecto a tener que hacer un megapuerto como lo está haciendo Chancay, sino que tiene que mejorar, tiene que hacer un puerto que sea competitivo, ¿no es cierto?, para que le dé pueda mover la carga adecuadamente, ¿no es cierto?, con los estándares actuales y con los estándares de seguridad. País interesante que pueda, ¿no es cierto?, transitar desde Chile, ¿no es cierto?, desde puertos chilenos está Argentina, está Uruguay, está Brasil, ¿no es cierto?, por este otro lado, ¿no es cierto?, de la costa. Y por lo tanto ahí están las rutas, ¿no es cierto?, terrestres que se pueden generar, el canal bioceánico o la ruta bioceánica desde Brasil, ¿no es cierto?, que llega a Chile y que pueda salir por puertos del norte, ¿no es cierto?, o las rutas que se pueden establecer para que vengan, ¿no es cierto?, y transiten camiones con carga, ¿no es cierto?, de Chile a Argentina, de Argentina acá, ¿no es cierto?, o pueden llegar a Uruguay. Ahí entonces está cómo los países pueden desarrollar temas conjuntos de manera que, ¿no es cierto?, el país vecino se pueda favorecer con las inversiones, ¿no es cierto?, y con las actividades logísticas que está generando Chile. Y no quedarse, porque si se queda, efectivamente, Perú, ¿no es cierto?, puede establecer entonces una ruta interesante que salga de Chancay y pueda llegar a Brasil, ¿no es cierto?, y le vaya quitando competitividad a Chile, ¿no es cierto?, y por lo tanto las cargas que pueden ir llegando a los puertos chilenos. Entonces, definitivamente, eso hay que hacer. Hace poco yo participé en un seminario donde estuvo el presidente de la Cámara Marítima de Chile, estuvo el representante de la Autoridad Marítima, ¿no es cierto?, y estuvo el de la Dirección de Obras Portuarias, ¿no es cierto?, diciendo cómo están los puertos hoy en día, evidentemente colocando cada uno de sus puntos, pero coincidiendo todos que lo que falta es inversión, por supuesto, inversión y mejora respecto a temas de tecnología, temas de seguridad, de manera de hacerlos competitivos. No hay mucho por donde ampliarse los puertos, ese es el problema. El caso de Valparaíso, que es uno de los puertos importantes, el problema que tiene, o la problemática es que tiene cómo se amplía más, digamos, ¿ya? Y el de San Antonio, que si bien es cierto, tiene más espacio para desarrollarse, tiene la problemática de cómo
saliendo del puerto, ¿no es cierto?, no logra grandes congestiones, ¿no es cierto?, y por lo tanto cómo generar rutas interesantes y alternativas para que toda la carga que sale a través de los caminos o entra o sale también sea la más adecuada para que pueda, ¿no es cierto?, circular adecuadamente y tengamos rutas seguras, ¿no es cierto?, y no copadas, ¿no es cierto?, tránsito por los camiones que están transitando. Entonces, esas son algunas de las cosas que tienen que encaminarse hacia buscar soluciones. Pero un poco esa es la mirada que yo respecto al puerto Chancay, cómo eso puede impactar o no en el caso de Chile. Y yo creo que más Chile todavía tiene la bandera a su favor de gestiones que puede hacer el mismo Chile en forma más comunal, ¿no? La industria privada, ¿no es cierto?, el Estado, la institucionalidad, respecto a que finalmente logre hacer puertos que sigan manteniendo la competitividad, que es lo que se requiere. A veces la letanía en temas de decisiones jurídicas, a veces la letanía en temas de decisiones políticas también, por visiones distintas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de alguna ideología, de una tendencia aquí, una tendencia acá, a veces es lo que finalmente nos demora en tomar decisiones. No sé, esa es una mirada un poco genérica respecto a lo que me preguntas y viendo la visión quizás del puerto de Chancay. Sí, mira, ¿qué importancia tiene el puerto de Coronel en todo este contexto comercial, mi estimado Luis, según tu apreciación? Bueno, es tremenda, es uno más, ¿no es cierto?, que se suma a la ecuación. Es un tremendo puerto, además, logístico por el tipo de carga, ¿no es cierto?, y la industria que se mueve ahí. Si todo puerto chileno hoy día, ¿no es cierto?, en donde está instalado tiene un porqué, digamos. Los puertos domésticos se construyen por un porqué, ¿ya? Y el porqué, porque ahí hay carga, digamos, y esa área, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, las instancias correspondientes para que adecuadamente entonces llegue a puertos o se reciban puertos y se pueda mover desde ahí. Por lo tanto, son puertos estratégicos. Hace poco yo leía el desarrollo que se ha hecho en los puertos del sur de Chile. La industria en los puertos en Aysén, ¿no es cierto?, el movimiento la inversión que se ha hecho, y por otro lado, el movimiento que se quiere lograr, los desafíos que se quieren lograr, porque son regiones que están más aisladas, podríamos decir, del centro, pero que definitivamente, y todos yo creo hemos podido tener la posibilidad de viajar al sur, conocer la realidad y ver la cantidad de movimientos que existen hoy día, tremenda. Por lo tanto el puerto Coronel como todos los puertos que hoy día existen, que administra, ¿no es cierto?, que administra el Estado y que son entregados a concesiones, son importantes. Ninguno de esos se puede quedar atrás. Te consultaba eso porque a principio de este año yo estuve en Chile y precisamente visité el puerto de Coronel cuando estaba en un paro. Y había un paro bastante grande y se acercaron los dirigentes portuarios, los estibadores, los cargadores, la gente que trabaja ahí en realidad en estas faenas portuarias y haciendo graves denuncias sobre la administración del puerto. Ya llevaba parado como harto tiempo, entonces en desmedro de lo que es lo que tú hablas, de la productividad y de lo estratégico que puede ser, ¿cierto?, el tener funcionando puertos para Chile. Pero yo creo, no sé si la gente está mal informada o falta más difusión de las actividades marítimo-portuarias que realiza Chile, porque como que no hay mayor información. Lo que más se ve es, por ejemplo, la cantidad en cuanto a los problemas marítimo-portuarios del borde costero, es la ley Laskenche, lo que se le está entregando, ¿cierto?, a ciertas comunidades que sabemos que no son productivas, sabemos que no van a hacer nada, y sabemos que van a parar, ¿cierto?, todo un sistema comercial que ya está funcionando, pero ¿qué pasa con eso, Luis? O sea, estamos perdiendo capacidades, estamos desviándonos, nos estamos equivocando, el gobierno se está equivocando en esto, y quiero que seas bien sincero, porque en realidad la gente quiere saber qué es lo que pasa. Ley Laskenche, entrega de terrenos miles, pero miles de hectáreas en el fondo, o no sé cómo llamarle, concesiones marítimas
a personas que sabemos que no van a explotar ni van a aprovechar con esta cuestión de la conservación del medio ambiente y del fondo bioceánico y todo el cuento y esta parafernalia que han armado y que va en desmedro del desarrollo de los países. Sabemos que Chile tiene un tremendo potencial, las corrientes son espectaculares para que se puedan realizar labores de granja, ¿cierto? Marítimas con diferentes tipos de productos, etcétera, etcétera. O sea, y nos limitamos por una cuestión política. No sé, ¿cómo ves esa parte tú, Luis? La veo preocupante, preocupante porque tú mencionas una cosa relevante, que es quién finalmente tiene el control, decide sobre cosas y finalmente al final decide no con argumentos técnicos, sino que se decide sobre decisiones más ideológicas. Y que son temas que hoy día están cada día son más comunes cuando tenemos que enfrentarnos a problemas de ambientales, ¿no es cierto? Que yo creo que hoy día ninguno, o escasamente alguien podría encontrar a alguien que no esté de acuerdo a que efectivamente tenemos que tratar bien el medio ambiente y que tenemos que tratar, digamos, y hacer que la producción sea en forma sostenible, sustentable, ¿no es cierto?, de las diferentes cosas que... Y equilibradas, eso no lo niego eso. Y para eso hemos ido aprendiendo. Yo nuevamente, aquí, y a veces cuando uno está afuera puede hacer comparaciones, y nuevamente coloco el ejemplo, digamos, la normativa chilena es bien exigente, si bien es cierto, por un lado, pero también bastante interesante, porque logra, ¿no es cierto?, el juego de diferentes personas, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, y finalmente se establece algo y se logra desarrollar. Pero cuando nos vamos a extremos o cuando definitivamente no cumplimos la normativa, ¿no es cierto?, por parte de privados, ¿no es cierto?, o por parte a veces de extremos de temas ambientalistas, ahí es donde finalmente caemos en un juego extraño. Porque voy a ser práctico para que se entienda bien el ejemplo. La industria acuícola, la industria del salmón en Chile, que es una industria hoy día muy importante, digamos, Chile tiene un gran porcentaje de sus exportaciones a través de la industria acuícola y particularmente el salmón. Pero en el año 2007, y eso lo recuerdo muy bien, porque yo cuando estaba en Chile en ese año estaba en Puerto Montt, ¿no es cierto?, cumpliendo mi rol en la institución en Puerto Montt, y me tocó mucho transitar por toda esa área por 3 años, ¿ya? Y yo llegué en el momento en que estaba el apogeo de la salmonicultura, y ahí vino el virus ISA, el famoso virus ISA, que derribó a la industria acuícola al precipicio y estuvo a punto de sepultarla por siempre. Estuvo en coma, ¿no es cierto?, en la UCI por muchos años, ¿ya? Y logró sobrevivir. ¿El virus ISA de dónde salió? Bueno, ahí hay diferentes versiones, que algunos fue traído desde fuera. Yo tengo un libro por acá. Mira, me voy a levantar. Mira, espérame, lo tengo acá. Okay. Mira. Ok. Me lo regaló un buen amigo mío, gremialista de allá, cuando estuve en la zona, porque eso es lo importante, si somos una sociedad de que tenemos que convivir diferentes miradas, diferentes posiciones, diferentes puntos de vista, incluso diferentes temas ideológicos, pero que nos podemos poner de acuerdo, y este era alguien que yo conocí, que fuimos muy amigos, y que finalmente escribió un libro y me lo regaló, me lo dedicó. Pero yo a través de hablar mucho con él pude saber exactamente qué es lo que estaba pasando con la industria acuícola, y ahí hubo malas prácticas de los privados, digamos. Entonces, cuando tú te encuentras con situaciones como esa, la sociedad, la agrupación, la gente se va en contra, ¿no es cierto?, de aquellos privados, ¿no es cierto?, y finalmente no quieren saber nada y prácticamente lo quieren expulsar del lugar. Entonces eso es lo que pasa, y nos vamos a esos extremos porque no sabemos administrar las situaciones, ¿no es cierto?, y las oportunidades que tenemos y los recursos que administramos. Y nuevamente volvemos a lo mismo, a centrarnos en una administración adecuada, con gente competente que esté en los cargos y con personas idóneas también, con valores que puedan dirigir la industria privada. Es un equilibrio que dice funcionar, pero hace rato en ciertas cosas no está funcionando, ni por parte de los privados, ¿no es cierto?, que tienen que actuar en forma ética y valórica respecto a sus conductas,
que tienen que hacer para producir y, por supuesto, por otra parte también desde el punto de vista estatal, quienes gobiernan que tampoco hacen o cumplen un rol adecuado haciendo cumplir la ley cuando corresponda, ¿no es cierto? Entonces, hay ese equilibrio que en Chile lo tenemos bastante perdido en varios ámbitos hace rato, y que finalmente cuando nos vamos a la discusión solamente vemos discusiones políticas, ¿no es cierto?, las sabemos hoy día, y que finalmente se van a resolver por eso. Yo creo que es un gran trabajo que Chile tiene que recuperar, entre otras cosas, el trabajo en que volvamos a tener instituciones, por un lado, con gente bastante idónea en los cargos, y que seamos insistentes en que las buenas prácticas que se tienen que hacer en las diferentes industrias, ¿no es cierto?, que estén asociadas a las cosas. Hoy día, nuevamente, la industria acuícola en Chile está nuevamente en su apogeo, ¿ya? Está muy bien, ¿ya? Pero cuando uno sabe un poquito más y conoce esta industria, particularmente, y yo que estuve en Chile a finales del año pasado y fui a la zona, fui a Puerto Montt y estuve en esa zona, uno vuelve a ver ciertas prácticas que no son las adecuadas y que uno espera y desea que se cambien, digamos. O sea, uno sigue viendo esas prácticas y después nos quejamos entonces por qué nuevamente la industria acuícola, ¿no es cierto?, comienza en una curva descendente. Y que es lo que no queremos para Chile, digamos. Queremos que las industrias sean sanas, se cumplan, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay mesas de trabajo permanentemente. Si las mesas de trabajo pueden ser para bien o para mal, porque muchas mesas de trabajo, pero cuando las mesas de trabajo se hacen en forma consensuada, en forma, ¿no es cierto?, bien mancomunada, pensando en Chile, finalmente se llegan a consenso adecuado y por lo tanto logramos colocar un equilibrio, ¿no es cierto?, para que las industrias se puedan desarrollar. Por lo tanto, eso falta definitivamente y por eso que a veces tenemos todas estas cosas que tú muy bien mencionabas que están ocurriendo. Es parte, digamos, y te lo dejo a ti como mensaje, ¿no es cierto?, interesante, porque es parte de lo que hay que colocar dentro de los acentos de muchas cosas que hay que hacer en Chile. Claro, yo te hacía la pregunta porque conozco muy bien el tema, o creo conocer una parte del tema, porque también cuando yo estuve en Chile, ¿cierto? Jugué un rol importante, efectivamente, cuando se inician todas las salmoneras en el sur de Chile, lo mismo que las forestales. Me tocó a mí estar en una situación bien interesante porque era quien disponía la seguridad de todas las instalaciones que se comenzaron a crear cuando llegó el primer barco chipero a cargar a Puerto Montt, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también me tocó recorrer, ¿cierto?, los canales, los fiordos, las granjas de salmones, tanto en el seno de Reloncaví como en el estuario, como en Chiloé, Duatao, ¿cierto?, Achao, abajo mismo Quellón, Aysén mismo. ¿Ya? Recorrimos infinidad de lugares, ¿cierto?, en el borde costero, las Huaytecas, oye, fue un asunto impresionante, todo lo que se estaba llevando adelante. Y bellísimas Pero hablamos del virus ISA, y hay una anécdota ahí, está puesta en un libro que se llama Patagonia Five, está escrito en inglés, de cómo se llevaron y las protestas, y te acuerdas que habían los salmones tirados en la calle, que en los camiones y todo este cuento. Y sale un personaje diciendo que la crisis de la mortalidad del salmón por el virus ISA era por culpa del gobierno militar. Eso fue el año 2007, ¿sí o no? 2007. 2006-2007 comienza el problema. Y hizo ese comentario que corrió el mundo por lo estúpido del comentario. O sea, ¿cómo le vas a echar la culpa al gobierno militar que termina el 90 de un virus que apareció entre el 2006 y el 2007? Y cuando le preguntan al personaje, que yo no me recuerdo quién era, pero sí me quedó claro lo que dijo, que por qué decía que el problema de la muerte de los salmones en ese tiempo había sido culpa del gobierno militar. Él dijo, porque en ese tiempo se crearon las salmoneras. Mira lo ridículo. Entonces, cuando tenemos gente que piensa de esa manera y que hay otros imbéciles que lo siguen, si eso es lo peor de todo. Estamos con novedades, estamos con serias novedades, pero diste tú en el clavo de una situación bastante interesante, porque
Chile puede producir grandes cantidades de alimento, no solamente para los chilenos, sino que para la población mundial. En lo que son las granjas marítimas y en lo que es la explotación, ¿cierto?, del mar, estoy equivocado en eso, o tú con todos los estudios, con todo el conocimiento que tienes en un gobierno de recuperación nacional, ¿tú crees que tendríamos, cierto, que hincarle el diente a esta parte? Porque yo toda la vida, inclusive hablando con Daniel Prieto, nuestro futuro ministro de Defensa, hemos tocado el tema porque es un tema relevante para los chilenos. Somos un país marítimo. Sí, bueno, varias cosas ahí nuevamente. Y yo ahí sugiero ahí en el link que hay hacia... Lo que pasa es que somos un país marítimo, no somos la franja larga y angosta de Chile, sino que somos un país ancho, porque cuando hablamos de territorio terrestre y marítimo. Por lo tanto, nuestro territorio, si lo vemos desde el punto de vista de la anchura, es un tremendo territorio, con un tremendo ámbito marítimo, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, Chile obligaciones y deberes en ese territorio. Por lo tanto, no es que solamente colocar la franja larga y angosta, porque somos mucho más que eso. Pero respecto, mira, quiero contar la anécdota y creo que esto un poco orienta el tema hacia el tema acuícola. El tema alimentario es un tremendo tema hoy día porque es un problema que tiene el mundo, el tema de alimentación, ¿no es cierto? Por ahí está el dato, pero ¿cuántos millones de personas viven en términos de plata? No es que tengan el dinero, viven con $1, ¿no es cierto?, al día, ¿no es cierto? Es decir, son millones de gente en la pobreza, que ni siquiera a veces tienen alimento en el día para poder comer algo, un solo alimento con suerte. Por lo tanto, la producción de alimentos es tremenda. Y la FAO, ¿no es cierto?, que es una de las principales organizaciones en el mundo que un poco orienta y dirige esto, coloca en los productos del mar un tremendo valor por la calidad proteica que tienen los productos del mar, ¿ya? Y por lo tanto, la importancia de poder generar alimentos a través de los productos del mar. Y ojo, alimentos no solamente para el ser humano, porque a través del alimento, de elementos que vienen del mar, también alimentos para otros animales que así, a su vez sirven de alimento para el ser humano, ¿ya? Entonces, la industria alimentaria es tremenda, es muy importante, y los productos del mar son muy contribuyentes. Estuve yo en China hace poco, estando acá en Panamá, tuve una oportunidad tremenda yo fui un poco representando a Panamá a un seminario que se llamó ¿no es cierto?, Seminario de Colaboración China, Latinoamérica en Pesca y Acuicultura, ¿ya? 15 días en 5 ciudades tremendas de China, en 3 centros de investigación y en empresas relacionadas con el tema. Entonces, algunas cosas que me traigo como anécdota interesante. China es, hace 2 o 3 años atrás, el primer y único país del mundo donde su porcentaje de acuicultura superó el porcentaje de pesca de captura, ¿no es cierto?, en alta mar. ¿Ok? De los 80 millones de toneladas que anualmente produce, 57 millones son de acuicultura, con una política que viene desde el año 80 hacia adelante para ir desarrollando cada vez más el cultivo de especies del mar, más que ellos, ¿no es cierto?, adquirirla, ¿no es cierto?, a través de buques y en alta mar. O sea, ellos controlando la curva que fue siendo ascendente, la lograron controlar y hoy día está una pequeña decreciente, ¿ya? Y eso es relevante, es relevante respecto, por lo tanto, a lo que ellos están haciendo. Entonces queda la visión de cómo países como Chile, que tienen la característica propia, innata, ¿no es cierto?, sus condiciones de agua para producir elementos, no sé, especies del mar, porque no solamente quiero centrarme en los peces, ¿ya?, sino que hay otros elementos, ¿no es cierto?, que se pueden producir del mar. Por lo tanto, incremente su capacidad de granjas, como tú le llamas, o centro acuícola, para que en el fondo aumente la producción.
uno de los científicos chinos con los cuales pude compartir, le pregunté si él conocía la industria de salmón, y me dijo, sí, he estado en Chile, conozco, he estado en la zona sur, en Puerto Montt, en Aysén había estado, y conocía perfectamente, y me dice, usted lo felicito, usted tiene una industria extremadamente interesante, muy desarrollada, en generación de vacunas y una serie de cosas que han generado y que han avanzado mucho, y con elementos de valor agregado. Pero ese es la especie que ustedes tienen, el salmón. Ustedes comprenderán, me decía que nosotros, así como ustedes tienen el salmón, nosotros tenemos 150 especies distintas, 150 especies a las cuales dedicamos investigación, y hay centro de investigación, y hay estudios, ¿no es cierto?, específicos para que esas especies las produzcamos adecuadamente, con un buen nivel proteico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que en el contexto del desarrollo acuícola en Chile podemos avanzar mucho más, pero eso tiene que ir a la par, y eso necesariamente tiene que ir a la par de que la normativa también vaya, ¿no es cierto?, en la misma velocidad, en el sentido de que cada vez que vayamos avanzando, la normativa permita que el desarrollo de este tipo de nuevas cosas vaya siendo en forma sostenible, sustentable al medio ambiente. Normalmente van más atrás, y ahí es donde producimos un desequilibrio en esta ecuación, y por supuesto vienen los problemas que no aparecen inmediatamente, aparecen a los 3, 4, 5 años, ¿ya? Por lo tanto, es importante que este avance vaya siendo siempre a la par entre la normativa, y por lo tanto los organismos del Estado, que tienen la responsabilidad de ir cada vez actualizando las normativas, y por supuesto la producción de este tipo de cosas que en el caso de Chile definitivamente tiene el potencial para hacerlo. Claro que sí, interesante este tema, sobre todo el tema que me atrae a mí por la especialidad también, lo que es la seguridad alimentaria. Pero pasemos a otro tema, Luis, la defensa marítima, la parte militar. Con Daniel Prieto somos de la idea y venimos manejando este proyecto de hace bastantes años, conversando y analizando y en reuniones sobre el poder naval chileno. Pero sobre todo la posibilidad de ser, ¿cierto?, una potencia naval nuevamente, y sobre todo tener la autonomía en la construcción de algunas embarcaciones. Tenemos ASMAR, pero queremos tener un segundo ASMAR, a lo mejor en el sur de Chile, astilleros en el sur de Chile, como para descentralizar un poco y como para repotenciar lo que son las actividades marítimo-portuarias. ¿Cómo ves tú la parte de nuestra defensa naval, la potencialización que tenemos que nosotros darle a nuestro territorio marítimo en el fondo? La defensa, la protección y el provecho que le podemos sacar a ese tremendo océano que nos baña de norte a sur. Porque tampoco podemos dejarlo desprotegido. O sea, si bien es cierto, tenemos toda una serie de programas a lo mejor que ya están funcionando desde la época del gobierno militar y que ha seguido, ¿cierto?, hasta la fecha, con esto de los cultivos de mitilio, ¿cierto?, de salmones y de crustáceos y qué sé yo, de algas también, de todo tipo. Hay plantación, hay granjas de algas, ¿cierto?, que están en el borde costero. El pelillo mismo, ¿cierto?, las algas glaciláceas, pero el poder naval, ¿cómo ves tú esa parte de Chile y qué fortalezas y debilidades que le ves tú para poder mejorar? Porque en el fondo, en un gobierno de recuperación nacional, donde la gente sabe y nosotros sabemos que personas como tú van a jugar un rol fundamental en trabajar en este tipo de situaciones, pero ¿cómo ves tú esa parte? ¿Cómo fortalece y debilidades de nuestra defensa marítima? Bueno, debilidad inmediatamente la menciono, digamos, la debilidad es el presupuesto. El presupuesto, tiene que haber una política, ¿no es cierto?, Estado, digamos, ya sabemos que lo que ha pasado con la ley del cobre, y por lo tanto tiene que haber una política fuerte, digamos, que trascienda incluso a los gobiernos de turno, o sea, que en el fondo ver cómo se puede administrar de manera que no sea tan fácil tocable por algún gobierno de turno que por ideología puede hacer lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, en que
ya al parecer va a haber un segundo año consecutivo en que no se va a considerar dentro del presupuesto, ¿no es cierto?, el valor, ¿no es cierto?, la cantidad, se va a agregar al presupuesto para que en el fondo podamos, las instituciones de defensa, poder disponer y hacer mantenimiento, que es fundamental. El caso del Ara San Juan, el famoso submarino, que finalmente eso es un caso clásico, y si alguno quiere verlo, hay un documental que está bastante bien hecho en Netflix que habla del Ara San Juan, pero que muestra evidentemente... Para que la gente, perdón que te interrumpa, para que la gente sepa, el submarino, ¿cierto?, de los argentinos, que lamentablemente quedó en el fondo del mar y no se murieron todos los tripulantes en realidad. Exacto, ahí hay un ejemplo clásico de que uno de los problemas, no el único evidentemente, pero fue importante, fue la falta de mantenimiento que venía eso sucediendo por largo tiempo ya, o sea, y se le dio una tarea, otro error, una tarea, usted tiene, es como si un submarino de nuestra armada le digan a usted ahora tiene una tarea y vaya a Punta Arenas, y sin haberle hecho mantenimiento, usted vaya con su auto ahora a Puerto Montt, digamos, y el auto ya lleva un año sin hacerle mantenimiento y con suerte va a salir de la ciudad, digamos. Es más o menos lo mismo. Entonces, una debilidad del presupuesto, tiene que haber una política, ¿no es cierto?, de Estado que finalmente logre asegurar eso, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de activos que son caros de obtener, ¿no es cierto? Estamos hablando de, solamente por poner el ejemplo, la institución de la Armada, que obviamente la conozco de cerca, cuando yo tengo que hacer mantenimiento a una turbina, cosas que tengo que entrar a la fila de aquellas instituciones en el extranjero donde tengo que hacer el mantenimiento, o elementos que tengo que hacerlo acá también y no cuento con los insumos, definitivamente no puedo contar con ese elemento fundamental para que un barco, un avión, ¿no es cierto?, un tanque pueda operar adecuadamente. Eso es fundamental. Segundo, sí, reconocer, y creo que ese es un tema estratégico y geopolítico que está mostrando Chile, es la capacidad que hoy día han desarrollado, al menos también hablo conociéndolo, ASMAR, que ya hace poco lanzó al agua un rompehielo, ¿ya? O sea, ha venido con una suerte de desarrollo de buques, ¿no es cierto?, de menos a más, hasta que hoy día ha llegado a ser capaz de construir, ¿no es cierto?, primero un buque científico, el Vidal Gormaz, el Cabo de Hornos, perdón, el buque Cabo de Hornos, el científico, y hoy día, digo buque científico porque cuando fue tirado al agua, era uno de los más, digamos, de los más activos, ¿no es cierto?, y con la mayor tecnología que había en el mundo. Y ahora este rompehielos que acaba de tirar al agua ASMAR, con la Armada, fantástico. Y ellos lo han declarado públicamente, ambas instituciones, la Armada y ASMAR, que tienen la capacidad para comenzar a diseñar buques de combate. Y que eso es así. Evidentemente tiene que haber, por lo tanto, detrás una política de Estado, a través del Estado, pero a través de los gobiernos, entonces, que den esa señal de que efectivamente puede hacer. Así que lo tiene, pero como tú bien dices, y aquí a lo mejor algo que seguramente no todos pueden saber o necesario que sepan, que en el fondo los astilleros también es un tremendo activo que puede tener un país, y sobre todo Chile no solamente tiene un astillero, tiene varios más, y bastante relevantes, los que están, uno por el norte, el que está en Valdivia, ¿no es cierto?, que son astilleros privados, que tienen un tremendo desarrollo hoy día también contributivo al país. Pero definitivamente los astilleros tienen que luchar con una problemática desde el punto de vista de administración, el personal, mantener una planta, ¿no es cierto?, especializada, ¿no es cierto?, en términos de diferentes ámbitos, que no es barato. Por lo tanto, uno se especializa en un astillero de reparación, como inicialmente fue el astillero de ASMAR, que su fuerte, por lo tanto, estaba destinado a hacer reparación y principalmente reparar la flota naval, la flota de la Armada y eventualmente otras unidades, ¿no es cierto?, no de la Armada que puedan llegar, y de ahí fue derivando poco a poco, ¿no es cierto?, a poder tener, ¿no es cierto?, y ir construyendo buques. Porque si yo construyo, tengo que tener, por ejemplo, especialistas en soldadura, ¿no es cierto?, de un nivel extremadamente bueno, y mantener personal de esas características es caro. Y tecnología que va aumentando. Por lo tanto,
el que yo finalmente vaya convirtiendo o desarrollando un astillero desde el punto de vista de construcción es porque voy a tener una línea, ¿no es cierto? Al menos aseguro una línea, ¿no es cierto?, de construcción por X tiempo, y por lo tanto tiene que haber nuevamente una política de Estado para que en el fondo eso no quede coartado en el segundo o tercer año y finalmente un astillero no pueda cumplir con, ¿no es cierto?, las definiciones que puede estar haciendo algún cliente, porque no va a tener la capacidad, porque se le van a cortar las manos respecto al presupuesto o líneas de acción que ese astillero deba tener. Así que a mí me parece bastante buena la idea que tú das, extremadamente idea, pero teniéndolo nuevamente como visión de Estado, ¿no es cierto?, de largo plazo, para que un horizonte, un astillero que por lo menos 20 años y con una concesión renovable, ¿no es cierto?, pensando que va a tener una proyección de construcción, ¿no es cierto?, como la que tú mencionas, ¿no es cierto?, y va a tener la capacidad de que tenga ese horizonte para que así sea factible. Correcto, de todas maneras, esa es la idea general de maniobra. Turismo marítimo portuario. Turismo, porque resulta de que nosotros hablamos mucho y la gente ve al mar como una fuente de extracción de alimentos, que de repente nos causa problemas, ¿cierto? Porque supuestamente hay algunas naciones extranjeras, hablamos exclusivamente de China, que podrían eventualmente ingresar a territorio marítimo y extraer, ¿cierto?, algunas especies. Pero no solamente de producción de elementos comestibles, de alimentación, podemos tener como ingreso económico. Turismo marítimo es importantísimo. Tenemos paisajes que son extraordinarios que se acceden solamente a través del mar. Una costa tremenda con playas espectaculares, con vistas hermosas. Y no se ha explotado eso en Chile. ¿Cómo ves tú esa parte del turismo marítimo chileno? Cruceros que llegan, pero ojo que inclusive ahora acá en los Estados Unidos se le ha dado la voz de alerta que cuando lleguen cruceros, ¿cierto?, a Chile, cuidado con Valparaíso, cuidado con Viña del Mar, cuidado con Santiago cuando viajen y visiten las ciudades, porque es peligroso, porque Chile hay mucho criminal. Entonces, estamos con novedades. En Puerto Montt lo mismo, se les da aviso a los turistas bajan con recelo, o unos sí, otros no, pero el turismo marítimo como que se le ha dado importancia a nosotros como civiles, como paisas, como le quieran llamar, ¿ah?, en la jerga militar. No tenemos mucha información o como que vemos muy lento, como que vemos muy apagado, muy tranquilo, o como que no se hace mucha difusión de lo que son las maravillas y lo que podemos ofrecer, ¿cierto?, a través del turismo marítimo. ¿O me equivoco, Luis, tú que estás metido en el ambiente? No te equivocas, Arturo, y al contrario, ¿no? Yo nuevamente hay que poner el foco a lo que nos falta a nuestro país, siendo un país marítimo, nos falta esa conciencia marítima, que es la que yo reclamo, esa visión, por lo tanto que exista una visión que no solamente esté en aquellos organismos que cumplen un rol marítimo, sino que esté en el país, que entiendan la grandeza y el futuro y el potencial desarrollo que tiene su país. Y para aquí nos vamos a ir a la historia de los países, grandes países que se han desarrollado en el mundo históricamente porque han tenido una visión marítima y así ha sido. Pero entonces, en el ámbito del turismo, dos cosas. Sin seguridad no va a venir aquí gente y todos le van a decir, oiga, no vaya porque le va a pasar cualquier cosa. O sea, la seguridad tiene que ser fundamental y tiene que ser relevante para que la gente no nacional, digamos, extranjera, pueda ir a visitarnos a nuestro país. Segundo, al menos yo, gracias a la institución, estando 28 años, tuve la oportunidad de conocer mi país completo, ¿no es cierto? Viajar a la Antártica, Isla Pascua. Creo que escasamente hay un lugar que no puedo haber conocido, al menos llegando desde los puertos en Chile. Eso lo ha dado la institución y que es un atributo que creo que la mayoría de los marinos podemos disfrutar. Y tú te das cuenta que Chile tiene paisajes extremadamente lindos de norte a sur, ¿ya? Y que no le estamos sacando el provecho que tiene. Ahora, justamente, para todavía mantenerlo en el anonimato de la persona, está desarrollando un tremendo proyecto. Yo lo estoy ayudando acá de Panamá para que también tenga visibilidad desde Panamá respecto a navegar por la zona, ¿no es cierto?, de los glaciares, ¿no es cierto?, por la zona del fiordo,
¿no es cierto? Pero no en estos cruceros que tú llamas, que a veces esos paquetes se compran incluso desde afuera, sino que gente de la zona, gente de Chile, gente que pueda venir del norte, ¿no es cierto?, navegando en embarcaciones más pequeñas, ¿no es cierto?, más rústicas, pero con toda una comodidad tremenda, ¿no es cierto?, para que experimente lo que es despertar un amanecer desde el mar, ¿no es cierto?, una caída, ¿no es cierto?, del sol desde el mar, ¿no es cierto?, esos paisajes, esas mismas zonas que tú contabas de la isla Chiloé, ¿no es cierto? Bueno, nadie, por ejemplo, Luis, perdón que te interrumpa, en la isla de Chiloé le voy a pasar un dato. Vayan los que tengan la posibilidad, cuando vayan a Chiloé, vayan a conocer el estero de Putemún. El estero de Putemún todavía tiene flamencos rosados. Lindísimo, pero hermoso. La gente no lo conoce y es una cuestión maravillosa. Yo cuando por primera vez en los años 80, yo visité ahí el estero de Putemún y quedé maravillado. Y después siempre que iba a Chiloé visitaba el lugar. Flamencos rosados que nunca me imaginé verlos ahí. Espectacular, interesante. Así que perdón que te interrumpa, pero era para que no se me olvide el detalle. No, mira, yo creo, yendo a todos esos lugares, que a la gente, las mismas entidades de gobierno la han ido empoderando, la han ido enseñando, la han ido viendo cómo atender a la gente, en fin, yo creo que todo eso se ha ido mejorando, pero lo que nos falta es promocionarlo, ¿ya? Promocionarlo, también promocionarlo hacia adentro del país. Siempre hemos hablado que hoy uno va siempre a visitar a países de la región o cercanos y no conoce Chile. Por la parte terrestre, pero indudablemente por la parte marítima igual. Hay muy poca promoción de conocer verdaderos lugares maravillosos que tiene Chile, que, wow, ojalá los chilenos cada día puedan tener la oportunidad de conocer diferentes rincones de nuestro país porque son realmente espectaculares. Y creo que desde el punto de vista marítimo, una vez más, como tú lo dices, ahí hay una campaña que creo que está débil, algo que no hemos mencionado y se ha hecho de una forma quizá todavía no mirando hacia nuestra sociedad, pero con el pensamiento y la visión de mostrarles ese país marítimo que somos, ¿ya? Ese país marítimo que, insisto, es un tremendo potencial que tenemos y que no lo estamos aprovechando en su magnitud completa. Claro que sí. Aquí Inés Sewell pone, cierto, y voy a poner en pantalla, dice Escorpios, Laguna San Rafael. ¿Por qué Escorpio? Escorpios es de Puerto Montt, de la familia Cochifas. Crea esta empresa Constantino Cochifas, en paz descanse, igual que Mimi y su esposa, hermano de la costa, ¿ya? Yo soy de la hermandad La Costa, de la nave de Puerto Montt, así que conozco perfectamente cómo es el asunto, pero además de eso, Luis Cochifas, los Cochifas, ¿cierto? Son los dueños de los Escorpios, el Escorpio 1, el 2 y el 3. Correcto. Pero Luis Cochifa, que era el capitán, que es capitán del Scorpios 3, fue compañero de curso mío en la básica. Era Mira. compañero de banco. Nos sentábamos juntos en la escuela árabe siria, la escuela número 7, una escuela con numeritos, ¿ya? En Puerto Montt, al frente de la iglesia Angelmó. Ahí estudiamos y con Luis Cochifa, el hijo menor, en el fondo, de Constantino Cochifas, dueño de los Escorpios, era mi compañero de curso. Tenemos gratos recuerdos, nos conversamos permanentemente, pero es uno de los que abrió la zona turística y los viajes turísticos, ¿cierto?, de una manera diferente. Claro, después se agrandaron porque tienen ahora unos barcos de turismo bastante grandes, pero yo creo que la idea que tienes tú, después no te olvides que aparecieron los catamarán y todo este cuento para ir al sur, pero creo que turismo, a lo mejor de la manera que tú lo enfocas, con unas embarcaciones más pequeñas, pero que tengan, cierto, las condiciones de seguridad y las comodidades para que la gente pueda visitar, sería interesante porque es más accesible en este momento un viaje en un Scorpio o un viaje en los otros, no sé, embarcaciones o cruceros que hay hacia el sur son caros, no son baratos, no son económicos.
Yo te lo voy a compartir después a ti para que tú ahí veas si lo compartes también con los demás. Es que justamente algo que hace muy parecido a las rutas que hace el Scorpio, justamente en esos mismos lugares, pero de una forma más rústica, pero que hay gente que lo ha experimentado y finalmente, porque esa embarcación, el Scorpio va, cumple un tiempo y se va. Aquí el que domina el tiempo son los que van en esa embarcación. O sea, ellos son dueños de su tiempo, por lo tanto saben que tienen que estar 10 días o 15 días y bueno, controlan su tiempo y el patrón, el capitán de la embarcación los va guiando, obviamente los va orientando, es bueno que vamos para allá para conocer, pero si la gente se quiere quedar 2 días en lugar porque les encantó, se van a quedar 2 días, ¿te fijas? Así que te voy a mandar ese link para que lo puedas tener ahí y lo puedas compartir. Interesante. Y aprovecho a saludar a Ovita Linda, que nos está saludando ahí con un tremendo orza, ¿cierto? Ok, y deben haber varios bichicuma ahí viendo el programa, ¿eh? Hermanos que están ahí recién iniciándose en las actividades de la Hermandad de la Costa. Interesante, tuvimos el tercer zafarrancho mundial en Puerto Montt de la Hermandad de la Costa, donde tú estabas ahí en ese tiempo, ¿no? Sí, En claro, Puerto sí, claro, sí, participé, sí tengo recuerdo de actividades que íbamos por parte de cuando nos invitaban, sí, por parte de la Armada. Claro, Sí. en Puerto Montt se realizó en Chile se realiza en el fondo el tercer zafarrancho mundial. Claudio Coyambasi de Puerto Montt era el capitán de la nao, de nuestra nao. Y interesante las actividades que llevábamos adelante. Ahí, los fascinerosos nos juntábamos, ¿cierto?, a compartir con la gente de la Armada. Pero, y ahí tuvimos la posibilidad de navegar en el Cirujano Videlas, que siguió hacia el sur. Pregunta a propósito del Cirujano Videla, el sur, el Estrecho de Magallanes y todo el cuento, la Antártica. Y me están pidiendo que te pregunte sobre la Antártica. ¿Qué pasa con esa situación en la Antártica y la importancia que es para nosotros? Y realmente estamos en peligro por los intereses que tienen los argentinos con respecto a esa zona, Magallanes, el estrecho Magallanes, ¿cierto? La Antártica misma. ¿Qué pasa ahí, mi estimado Luis? Bueno, mira, hay una interesante pregunta esta, porque el Tratado Antártico que está a puertas de terminar, ¿no es cierto? Y por lo tanto vendría un poco la renovación. Hay que decir en esto que Chile ha estado desde el inicio, digamos, ¿no es cierto? Desde que se estableció lo que es el Tratado Antártico. Y Chile ha tenido, por lo tanto, ha hecho una presencia muy notable y significativa en comparación con otros países. Chile, ¿no es cierto?, ha puesto bases militares, ¿no es cierto?, a través de la Armada, a través del Ejército, a través de la Fuerza Aérea. En el caso de la Fuerza Aérea tiene además una villa, o sea, gente, ¿no es cierto?, que se van con las familias, ¿no es cierto?, y viven allá. También hoy día bases científicas, ¿no es cierto?, el Instituto Antártico, que también, ¿no es cierto?, tiene presencia. Por lo tanto, acá lo importante es la jurisprudencia, porque evidentemente qué va a pasar en el momento en que tengamos que renovar el tratado, que nuevamente tienen que ponerse de acuerdo los países, es una interrogante interesante, ¿ya? Que no hay respuesta hoy día concreta sobre eso. Pero ahí va a venir, por lo tanto, cómo los países han estado haciendo jurisprudencia. Y aquí yo pongo el ejemplo, bueno, y antes de pasar al ejemplo que quiero dar, porque fue el problema que tuvimos nosotros con Perú, con el límite norte, ¿no es cierto?, que al final un pedazo de mar, ¿no es cierto?, finalmente se nos quitó. Yo tengo ahí mis comentarios sobre eso. Pero justamente que fue por un problema de jurisprudencia, digamos, que fue finalmente el que nos dejó con ese pedazo menos. Por lo tanto, acá la labor que ha ido cumpliendo la Armada es importante y sobre todo en lo que se ha ido manteniendo. Actualmente con el actual gobierno también, ¿no es cierto?, hay que reconocer que hay un apoyo que se ha estado haciendo, ¿no es cierto?, a las instituciones que tienen que ver con eso, ¿ya? Pero hay que reconocer también que hubo momentos que se dejó de entregar presupuesto y la Armada, yo creo que, y ahí pueden haber visiones encontradas, digamos, el comandante en jefe de aquella época, en una decisión, digamos, institucional, pero que tomada por él,
decidió entonces cerrar una base naval, una base de la Armada, ¿ya? Algunos pueden haber cuestionado eso, otros no. Yo digo que fue una fuerza de presión que hizo justamente para decir, oiga, no tengo recursos y voy a tener que cerrar, digamos, ¿ya? Pero que gracias a Dios al poco tiempo se logró revertir, nuevamente se contaron con los recursos y esa base se volvió a abrir. Pero obviamente hay países muy interesados, países que están al otro lado del mundo, que están, ¿no es cierto?, siempre tratando de clavar ahí una bandera que ellos están presentes, ¿ya? Pero ¿qué se va a decidir después cuando nuevamente venga el proceso de renovación del tratado? Interesante, ya no se pueden hacer actividades militares, muy independiente que existan bases militares, pero que están con fines, ¿no es cierto?, un fin, ¿no es cierto?, de soberanía y un fin de cuidado, ¿no es cierto?, de la gente y la seguridad en el lugar, pero no pueden haber, ¿no es cierto?, instancias militares en la zona. Tiene que haber investigación, cada vez aparecen más antecedentes interesantes de investigación. Hace poco la Armada, ¿no es cierto?, con el apoyo, ¿no es cierto?, de la tecnología de la aviación naval, desarrollaron un estudio bastante interesante que por ahí está publicado, ¿no es cierto?, para ver un poco lo que se ha logrado determinar sobre las características del hielo, vida, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo. Y creo que ahora vendría un segundo proyecto, una segunda fase de ese proceso de investigación, que por lo tanto favorecen a Chile respecto a lo que está haciendo en esa zona. Pero hay que estar presente, digamos. Yo en el caso de Perú, ¿no es cierto?, y lo que nos pasó, yo no sé si muchos pueden conocer, a lo mejor no tienen por qué, pero sí creo que es relevante que los chilenos conozcamos porque somos un país marítimo, que una de las 6, 7 zonas de surgencia del mundo es la que existe ahí, la zona límite, en el borde límite, ¿no es cierto?, Chile-Perú, ¿ya? Y las zonas de surgencia son 6, 7 en el mundo, que son características muy propias, ¿no es cierto?, oceanográficas, que se producen cuando vienen corrientes submarinas muy frías y vienen por abajo, ¿no es cierto?, y llegan a esa zona muy oxigenadas, con mucho oxígeno, a la parte superficial del mar, y por lo tanto muy rica en nutrientes que le traen, ¿no es cierto?, que llegan para que los peces se puedan alimentar. Y por lo tanto, por eso que era relevante toda esa zona para Chile, digamos, ¿no es cierto? Más allá que algunos digan, no, es que en realidad un pedacito más menos, digamos, ¿qué nos va a significar respecto a la tremenda cantidad de territorio marítimo que tenemos? No, hemos perdido una capacidad propia, ¿no es cierto?, de poder capturar peces en esa zona que antes la teníamos y ahora no la tenemos, ¿ya? Entonces, visiones de esas, y finalmente, ¿por qué se perdió ese pedacito? Porque Perú logró demostrar que había tenido más presencia en el tiempo en esa zona con pequeños buquecitos de pesquero, más que Chile. Y eso fue uno de los factores que finalmente predeterminó para la decisión jurídica que se estableció, que en el fondo se le entregaba ese pedazo de territorio marítimo a Perú y por lo tanto se le quitaba a Chile, ¿ya? No, a mí particularmente me dolió en el alma, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, pero ¿no es cierto?, a pesar de haber tenido muy buenos argumentos, finalmente primaron un poco esos que yo menciono. Entonces, volviendo a la Antártica nuevamente, Chile ha venido cumpliendo ese rol, Chile tiene muy buena presencia, tanto de organismos del Estado, organismos de instituciones de investigación, ¿no es cierto?, centro de investigación, y está presente en las directrices. Chile ha organizado eventos internacionales en la zona y creo, digamos, no equivocarme, que han ido todos los presidentes, ¿no es cierto?, de la época, ¿no es cierto?, después del general Pinochet, han ido todos los presidentes electos democráticamente, y que eso es muy bueno, ¿ya? Para que estén en el lugar y puedan conocer y por lo tanto puedan entregar, y qué es lo que ha pasado a la fecha, ¿no es cierto?, elementos que contribuyan al desarrollo de la Antártida como lo ha hecho Chile. Pero y cierro con eso, cuando termine el Tratado Antártico, ahí veremos entonces qué va a pasar. Ojalá que la defensa chilena y la parte jurídica pelee como corresponde, ¿cierto? Y no sea débil, que tenga la fuerza suficiente como para demostrar nuestra presencia y los años que llevamos ahí, la cantidad de gente que se ha destinado, ¿cierto?, a las diferentes misiones militares de las Fuerzas Armadas, inclusive carabineros, equipos científicos de las universidades, qué sé yo, una serie de instituciones que han estado trabajando en la Antártica
inclusive los avances científicos sobre, sobre seguridad alimentaria precisamente. Exacto. Yo le explicaba a la gente que se han hecho ensayos científicos sembrando papas en lugares, ¿cierto?, para ver el grado de resistencia que podrían tener por ciertas condiciones. Por lo tanto, es interesante lo que tú dices, que se haya perdido, por ejemplo, en el norte, esta parte de territorio marítimo en el fondo, y hablamos de territorio marítimo porque es parte del territorio, eh, por la poca presencia de esto. Siendo que Chile es un país marítimo, tenemos poca presencia todavía. ¿Por qué? Porque, no sé, hay una serie de problemas, hay cosas que son como medias extrañas que pasan en nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestros gobiernos, con nuestra gente. Entonces, al final terminamos nosotros mismos causándonos daño. Pero yo creo que va a tener que llegar un momento, y de hecho yo lo tengo considerado, y la gente que está conmigo tiene considerado de volver a tener esa conciencia marítimo, ¿cierto?, de territorio marítimo de Chile, esa conciencia de potencia marítima, y también esa conciencia de que Chile tiene un vasto mar que es en el fondo nuestra granja, por así decirlo, nuestra granja marina, donde podemos, ¿cierto?, contar con alimentación para toda la población. Pero la parte minera también. Cuéntame qué querías decir, Luis. No, que Chile en ese contexto es uno de los pocos países en el mundo que tiene Chile debe ser, si no el primero, uno de los que tiene la mayor cantidad de tamaño en términos de área cuadrada, ¿no es cierto?, del territorio marítimo. Y por lo tanto, eso no es algo trivial. Sobre eso ahora hay responsabilidades, porque Chile debe cumplir, ¿no es cierto?, y convenios y tratados internacionales para resguardar muchas cosas, digamos, que tienen que ver ahí con temas de contaminación, temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el caso que me tocó ver a mí en su momento, y justamente siendo yo trabajando en el área de rescate y salvataje, ¿qué pasa con una caída de una aeronave en aguas o jurisdicciones de un país? Una aeronave que por X motivo puede tener un accidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué país, quién tiene la responsabilidad de acudir en su resguardo? Y ahí, por lo tanto, esta área que tiene Chile, que es tremenda, tiene que ser capaz de ir hasta el último lugar, ¿no es cierto?, del límite, ¿no es cierto?, por el lado del Pacífico. Y esa capacidad la tiene que tener. Y en el caso particular mío, digamos, y tú ahí mencionaste dentro del currículum, a mí me tocó ir a representar a Chile en el grupo, ¿no es cierto?, NATO, de rescate submarino, porque nosotros trabajábamos en ver eventualmente si tuviésemos algún siniestro, un submarino nuestro, bajo ciertas características, por supuesto, y por lo tanto poder acudir a su rescate, idealmente la tripulación, si eso ocurriese en aguas jurisdiccionales, ¿ya? Entonces, eso fue parte de lo que nos tocó trabajar como institución, cuando yo estuve en el servicio, fue parte de mi tarea que me tocó realizar, porque justamente hay que estar preparados para eso, digamos, ¿ya? Cuando hay algún siniestro, algún buque en la zona sur, que con un clima tan adverso, ¿no es cierto?, tantos vientos y marejadas tan fuertes, se acude prontamente, ¿no es cierto?, y el rol fundamental lo tiene la Armada, para acudir justamente en resguardo de aquellos buques que quedan, ¿no es cierto?, sin gobierno, en fin, etcétera, y por lo tanto puede haber una capacidad de reacción. Por lo tanto, el tener un espacio tan grande también obliga a tener responsabilidad sobre ese territorio. Oye, a ver, aquí hay otra pregunta que dice lo siguiente. ¿El estrecho de Magallanes podría ser potenciado con infraestructura para aumentar el tránsito marítimo? ¿Cuánto podría afectar eso a Panamá? No, de hecho, hoy día en la mañana o sea, el costo de moverse por el canal de Panamá versus hacer todo este otro tránsito hoy día, ¿no es cierto?, es tremendo, ¿no es cierto? Y salvo que el canal de Panamá vuelva a no ser canal de Panamá, es porque se tendría que buscar alguna ruta alternativa.
De hecho, hoy día me tocó justamente ver algunas alternativas que ha estado estudiando el Canal de Panamá, ¿no es cierto?, para poder evaluar el tema de la crisis hídrica que se ha vivido, etcétera. Y cuando hubo esta crisis hídrica, pero el canal tiene aproximadamente 32, 33 naves diarias, buques diarios que circulan. Entonces, ahora la peor condición con crisis hídrica llegó más o menos a cerca de 20 naves que circulan diariamente, bajó significativamente, y eso afecta, digamos, el comercio, digamos, y eso afecta a toda una cadena, ¿no es cierto?, hasta el consumidor final. Entonces, ahí vuelven, por lo tanto, a abrirse ciertas rutas como algunas navieras que usaron, ¿no es cierto?, la ruta del Estrecho Magallanes. Pero esos son temporales, digamos, no habría que haber un cambio tremendo, ¿no es cierto?, definitivamente que el Canal de Panamá deje de cumplir su rol para que en el fondo vuelva al canal el Estrecho Magallanes tener un rol relevante en ese contexto. O sea, no es competencia, no hay por dónde pueda hacer eso. Desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer Chile, ahí hay dos cosas, tiene que hacer dos cosas. Uno, seguir y mejorar su condición de conectividad con Panamá, ¿ya? Porque Panamá lo ha abierto, y de hecho lo han hecho algunas autoridades recientemente, Panamá, con Chile, establecer una ruta que le llamaron una ruta de buques de pasajeros, ¿ya? Evidentemente que 3, por 4, por 5 veces supera Panamá a Chile la cantidad de buques de pasajeros que llegan a los puertos de Panamá, ¿ya? Evidentemente, porque está ubicado por allá, versus los buques pasajeros que llegan a Chile, a los puertos de Chile. Pero, por lo tanto, ahí hay una sinergia que se ha producido entre autoridades, estoy hablando de esto un año atrás, no más que eso, para que buques de pasajeros, pues, por lo tanto, puedan tener una ruta más larga, ¿no es cierto?, la que hacen habitualmente y lleguen a Chile. Ya es un interesante desafío puesto entre ambos países. Lo otro, esto que hablábamos del puerto de Chancay, que si bien es cierto, como yo lo explicaba, no es una competencia directa para los puertos de Chile, pero Chile tiene que seguir haciendo competitivo, ¿no es cierto?, y atractivo, entonces que su buque o su carga siga circulando por el Canal de Panamá. Y eso al Canal de Panamá le importa, porque sigue siendo un cliente importante para Panamá, Chile. Entonces, nuevamente ahí tiene que haber una buena sinergia para que eso ocurra. ¿Ya? Respecto al Estrecho Magallanes, yo lo que diría, y es un tema que creo que es relevante, es cuando hacemos la comparación entre el puerto de Ushuaia y Puerto Williams, por ejemplo, donde Puerto Ushuaia es un puerto que está subvencionado por el Estado hace mucho tiempo ya y llega una cantidad mucho más grande de buques de pasajeros, por ejemplo, que los que llegan a Punta Arenas o pasan por Puerto Williams. Por lo tanto, del punto de vista turístico, evidentemente que hay una política mucho más fuerte que ha hecho Argentina sobre eso. Yo creo que ahí hay falta todavía, ¿no es cierto?, y que favorezca, ¿no es cierto?, toda esa ruta y todo ese tránsito, algunas acciones más potentes que puede hacer Chile al respecto. Claro que sí, está considerado, así que temas muy, muy importantes los que hemos tocado. Estimado Luis, vamos a llevar ya 1 hora y media, no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado el tiempo y podemos seguir conversando. Te voy a dejar invitado para otro programa porque hay varios temas y tenemos que seguir hablando sobre la importancia de nuestro mar, sobre nuestro territorio marítimo y, y lo que podemos nosotros obtener de él, o sea, el beneficio que nos puede dar como país y el beneficio que le puede dar a toda la población, a los ciudadanos chilenos. Luis, tus palabras de despedida, mi estimado amigo. Siempre le pedimos, ¿cierto?, a nuestros invitados de que se despidan con algunas palabras de aliento. No todo es malo, no todo es pesimismo. Siempre hay cosas buenas que se pueden rescatar y cosas que se pueden hacer, ¿cierto?, si existe voluntad para hacerlo. Tus palabras finales, mi estimado Luis. Muy bien, pues Arturo, primero agradecerte a ti, agradecerte por este momento que hemos tenido de compartir y felicitarte por todo lo que estás haciendo y darte fuerza para que sigas con toda esa energía que tú siempre le colocas a las cosas. Y como palabras finales, agradecerte, yo creo que a través tuyo que estás en Estados Unidos y yo que estoy por acá en Panamá, hemos podido disfrutar un poco de Chile y darme este espacio para que yo pueda, ¿no es cierto?, estar
frente a esta audiencia de muchos chilenos, ¿no es cierto? Seguramente también algunos de otros países, pero con Chile conectado porque amo Chile, amo mi país, lo quiero y quiero lo mejor para nuestro país y para todos los ciudadanos. Así que estamos en una sinergia, ¿no es cierto?, para que vayamos recuperando muchas cosas que sabemos que Chile necesita y con energía y fuerza lo podemos hacer desde los diferentes lugares donde nos encontremos. Así que ese es un saludo para Chile, para que siempre vayamos por el buen camino que Chile merece y necesita. Claro que sí, mi estimado Luis. La gente me preguntaba, ¿y usted qué relación tiene? Luis, aparte de que es amigo mío, es el director del Security College en Panamá, por lo tanto, estamos trabajando juntos y nos van a ver ya ahora a partir de este primer programa que tenemos juntos y se visibiliza, Luis, vamos a seguir, si Dios así lo quiere, y de acuerdo a nuestros tiempos y programaciones, a ver si seguimos hablando de algunos temas tan relevantes como el que tocamos ahora, que fue como un misceláneo, pero después a lo mejor vamos a ir haciendo algo más puntual porque necesitamos darle la importancia que requiere nuestro mar para lo que significa el territorio marítimo chileno, en todos los aspectos, en defensa, en comercio, en turismo y en el desarrollo en realidad del país, porque somos un país marítimo. Así que vamos a ver cómo organizamos todo esto, mi estimado Luis. Altamente agradecido por tu tiempo, gracias por haber estado y gracias por habernos entregado ese conocimiento que tú tienes, estimado amigo. Esperamos tenerte en otro programa. Muchas gracias, Arturo, nuevamente. Saludos a todos, pues. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias por estar. Bendiciones, Luis. Igualmente. Saludos por casa.